Hola a todos, mi nombre es David, quien nos va a acompañar en este episodio, en este nuevo episodio que abre la segunda temporada. Entonces, en la primera temporada nosotros como que desarrollamos el concepto básico de la ciencia. Nosotros empezamos a entender qué eran los átomos y dijimos que los átomos se formaron alguna vez en el universo y que a través de diferentes tipos como de reacciones o de fusiones entre átomos se formaron los otros elementos de la tabla periódica, que es lo que pues, nos molestan en química cuando estamos en el colegio con la tabla periódica, y que esos átomos de la tabla periódica pues forman lo que nosotros conocemos hoy, todo lo que nosotros tenemos alrededor, nuestro mundo, pero que para los alimentos era muy importante porque cuatro átomos son los que principalmente van a formar los alimentos que forman la palabra chon, que son carbono, nitrógeno, hidrógeno y oxígeno. Y que si forman los alimentos, también forman los seres vivos, porque básicamente un alimento es un ser orgánico. Es decir, si yo me como un pollo, pues lo que me estoy comiendo es un algo, ¿cierto? Una materia que alguna vez estuvo viva. Si me como una ensalada, pues estoy comiendo plantas que alguna vez estuvieron vivas. Si me como una carne, pues me estoy comiendo, digamos que la carne que alguna vez también fue un ser vivo. Entonces, básicamente hay una relación estrecha entre lo que los alimentos y entre los seres vivos en su composición, porque básicamente los alimentos son para nosotros como lo que nos intercambia las piezas que tenemos adentro. Imaginemos un carro cuando va al taller. Pues el carro lo que hace cuando va al taller y se daña, pues es que yo le cambio la pieza que el carro necesita con la que fue construido. Básicamente los alimentos van a cumplir ese mismo proceso. Los alimentos lo que van a hacer es como intercambiar allá nuestro material para podernos empezar a constituir. Y más allá de eso, tienen como una función doble porque nos van a generar energía, para que yo me levante, para que yo me mueva, para que yo camine y para que cualquier animal, todos necesitamos consumir para podernos mantener en equilibrio. Entonces, en el mundo como que el alimento es tan necesario que nos va a ayudar a mantenernos estables, ordenados, en equilibrio con el medio ambiente y pues digamos tener la energía para realizar todas sus funciones pues es súper necesaria. Así que todos comemos. Entonces la comida, pues digamos que, bien o mal, para poder existir tenemos que comer, seamos vegetarianos, seamos veganos, seamos carnívoros, lo que sea, seamos lo que sea, tenemos que comer. Todos los seres vivos del planeta Tierra tenemos que comer. Y comemos otros seres vivos, porque las plantas son seres vivos, así como los animales son seres vivos. ¿Para poder qué? Constituir y tener energía. Entonces, eso fue lo que más o menos vimos. Vimos que algunos organismos como por ejemplo las plantas, iban a producir su propio alimento. Ellas se iban a ya quedar quieticas, ellas dicen, yo ya la tengo más clara porque yo no tengo que ir corriendo allá a cazar ni estresarme nada de eso, sino que ella me queda se queda en el sol y en el sol ella lo que va a hacer es que va a recibir la luz solar, dijimos que iba a coger también dióxido de carbono, dijimos que iba a coger agua y que todo eso lo iba a convertir en alimento que ella también iba a utilizar pues para poder sobrevivir, pero que hacía tanto alimento que nos iba a dejar a nosotros también alimento. Entonces, digamos, y que también en ese proceso ella iba a producir un desecho que era oxígeno, que era algo que ella iba a liberar, el oxígeno. Dijimos también que nosotros, que no tenemos, que no podemos hacer eso porque somos heterótrofos, es decir, tenemos que consumir la comida de otros, heterodiferente, entonces yo tengo que ir a comer hacia otro lado, no podíamos hacer lo que hacen las plantas. Yo no me puedo quedar quietico para que me llegue el alimento, sino que yo tengo que de alguna manera ir a buscarlo. Y en ese buscarlo, pues yo voy a necesitar energía, estrategia, astucia, moverme para poder obtener ese alimento. Y ese alimento lo que va a hacer nosotros cuando consumimos ese alimento es ingresarlo básicamente a nuestro cuerpo y de nuestro cuerpo va a ir a todas las células de nuestro cuerpo. Generalmente nosotros que somos grandes o los felinos o los pescados o los insectos están compuestos de muchísimas células, de células em, que pues, forman nuestro cuerpo, que son pluricelulares, que van a formar nuestro cuerpo. Y cada una de esas células está en nuestro cuerpo trabajando para nosotros porque ella va a necesitar, pues digamos que le demos un poquito de alimento. Entonces nosotros vamos y conseguimos el alimento, lo dividimos en pequeños pedazos, generalmente lo pasamos a través de la sangre para que llegue a cada célula, pero también íbamos a utilizar el oxígeno. ¿Para qué? Para oxidar ese alimento, para romperlo más. Y cuando yo rompo más ese alimento, como que yo voy a liberar energía. Y esa energía, decíamos que se llamaba respiración celular y que liberaba mucha energía, pero que había organismos que no hacían eso, sino que podían ellos, digamos que obtener energía en condiciones anaeróbicas, o sea, sin oxígeno, y que se podía obtener energía, pero no se obtenía mucha energía, pero digamos que para la especie que es tan chiquita o es una sola célula, pues como que le iba a alcanzar, y entonces
decíamos que veíamos lo que pasaba, por ejemplo, en la cerveza con un proceso que se llamaba fermentación, donde como desecho no se producía CO2 como nosotros que consumimos oxígeno y comida y botamos dióxido de carbono, sino que ellas lo que iban a hacer como desecho, y bueno, también van a botar dióxido de carbono, pero como desecho van a botar, en este caso, o ácido láctico o alcoholes. En este caso, digamos, la cerveza, cuando vimos la cerveza, pues vimos que lo que nos tomamos y que nos emborracha y nos embriaga y de pronto lo que nos gusta de la cerveza es un producto de desecho que está hecho por la naturaleza, que está hecho por algún organismo allá que logra hacer ese proceso y dejarnos en cerveza. Hoy vamos a ver, para abrir este cuento, el oxígeno. Habíamos hablado ya del CO2, que también estaba en la Tierra, que estuvo en la Tierra hace mucho tiempo. También, digamos, hemos hablado del agua, que el agua también se ha ciclado a través de mucho tiempo, o sea, que el vaso de agua que usted se tomó acá es un recuerdo de que esa agua está generalmente hace mucho tiempo acá en el planeta Tierra, hace millones y millones de años. Nuestro planeta tiene una edad de 4.500 millones de años, según lo que datan las rocas más antiguas, y pues digamos diferentes estudios o investigaciones hechas por científicos sabemos que tiene más o menos unos 4.500 millones de años. Pero cuando el planeta Tierra se formó, pues no era así como lo vemos ahorita, sino que seguramente era una bola de fuego, volcanes por todo lado, un lugar muy caliente, más o menos unos 1.000 grados, girando a mucha velocidad, inestable, hasta que digamos que la Tierra empezó a estabilizarse, aplacarse, volverse como más dócil, y ahí digamos que llegó el agua y se empezaron a formar como charcos someros, la temperatura empezó a bajar y al parecer digamos que se formaron como unas primeras charcas y por alguna cosa que tenemos un hueco ahí que no hemos podido descubrir, se formaron los seres vivos. Y si bien no hemos podido descubrir la molécula que hace los seres vivos, que es el ADN, o hace los seres vivos como la molécula autorreplicante, sí hemos descubierto muchísimas moléculas que todavía se pueden hacer en un laboratorio, como las proteínas. Podemos combinar moléculas como por ejemplo algunos gases, metano, CO2, vapor de agua, y podemos combinar eso para formar proteínas, que son, digamos, estructuras de seres vivos. En un laboratorio lo podemos hacer ahorita. Y es algo que no es tan complicado. Entonces, digamos que en ese tiempo, por suerte al azar, al parecer, se formó esa primera célula que tuvo capacidad de autorreplicarse y se formó, pero pues ahí digamos que hay un hueco, falta mucho en la investigación porque pues es muy complejo llegar allá, devolverse en el tiempo para llegar allá. Las fósiles más antiguos que tenemos, o sea, lo que nosotros hemos podido coger allá es decir, pum, acá hay un fósil de una célula por allá muy antigua, data de 3.770 millones de años y eso lo encontramos nosotros en Canadá, en Quebec. Canadá, allá se encontraron como esos fósiles o esos seres vivos más antiguos. Básicamente, esos seres vivos eran seres que son muy parecidos a las procariotas actuales. ¿Recuerdan que yo les dije a ustedes que habían dos tipos de células? Que solo habían dos tipos y que era muy fácil porque yo podía entender qué tipo de célula tenía cualquier cosa. Yo les decía a ustedes que había un tipo de célula que era procariota y otro tipo de célula que era eucariota. Y yo les decía a ustedes que las procariotas eran menos complejas, o sea, que tienen menos partes adentro, porque ya como que no tienen núcleo adentro, no tienen organelos. Los organelos son como membranas que rodean cosas como compartimientos allá adentro para rodear cosas, para generar diferentes tipos de procesos que son más complejos. Pero digamos que los procariotas no son tan complejos, de hecho son más pequeños, son como sin tanta vaina y tanta andamiaje. En cambio, por otro lado, las células eucariotas, las células que componen los seres pluricelulares como nosotros, como los insectos o como las plantas, pues digamos que son mucho más complejas, tienen por allá adentro compartimientos y un montón de cosas. Entonces, esos dos tipos de células, la que se encontró, los seres vivos más antiguos que se han encontrado, son muy parecidos a las procariotas, a las que no eran complejas, a las que son chiquitas, que no tenían casi compartimiento. Dentro de esos dos grupos de procariotas en la actualidad, o sea, ahorita, allá atrás no sabemos muy bien qué pasó, pero sabemos que eran como células muy parecidas a las procariotas actuales. Entonces, lo que hay ahorita es que tenemos de ese tipo de procariotas dos tipos de células. Unas que son muy conocidas y ustedes las conocen muy bien, las entienden muy bien, son famosísimas en el mundo, que son las bacterias, y son famosísimas porque nos enferman,
Pero la verdad, de todas las bacterias que hay, yo creo que son pocas las que nos enferman, pocas las que nos ayudan y muchas las que existen que ni siquiera sabemos qué son ni qué hacen, porque son millones y millones y millones de bacterias. De hecho, si usted pudiera ver, tuviera ojos para ver bacterias, pues lo que usted ve es una nube de polvo, su cuerpo estaría lleno, su piel estaría repleto, repleto de bacterias. No habría espacio, saldría una bacteria, llegaría otro, se coge jabón y se baña con jabón y mata algunas bacterias, pero al mismo instante llegan millones y millones porque es como si hubiera una nube de polvo por todo lado de bacterias porque son muy, muy, pero muy pequeñas. Y otro tipo que pensamos que no existían, o sea, nosotros pensamos que la vida como que solo se podía dar en algunos rangos de temperatura, en algunas condiciones, y poco a poco nos dimos cuenta de que no. Eso es como lo más parecido a entender cuando nos descubrimos que puede haber vida de cualquiera en otros planetas, y se llaman arcaes, y son también células procariota, pero se les dice que son extremófilos porque viven en lugares que son extremos, viven a temperaturas que son muy altas, por encima de los 100 grados pueden vivir también en temperaturas que son muy bajas, pueden vivir en lugares que son ácidos. Uno pensaba que en el ácido no puede haber vida, pues han encontrado bacterias en ácidos. Eh, en lugares muy extremos han encontrado diferentes tipos de arcae. A esos tipos de arcaes le llamamos extremófilos. Seguramente lo más parecido que hubo al principio, según las condiciones del planeta Tierra, fueron extremófilos, es decir, células procariotas que tenían la capacidad de resistir condiciones extremas porque en ese tiempo, como les dije, el planeta pues estaba muy inestable y la cosa no era fácil, o sea, ya era complicado vivir. Pero seguramente había muchas, o sea, como ahorita, por ejemplo, nosotros tenemos diferentes tipos de micos, ¿cierto? O como alguna vez hubieron, por ejemplo, muchas como razas de humanos, o como sí, especies de humanos, o como, por ejemplo, hay muchas especies de insectos diferentes, por ejemplo, cucarachas, hay muchas cucarachas, o pues digamos de cada especie en la Tierra abundan muchas, porque hay mucha variedad. Entonces seguramente pasaba lo mismo, había muchísimos tipos de arcaes y cada una pues mirando a ver qué hubo, pues cómo no me muero, no me dejo morir porque la cosa es difícil, pero también mirando allá pues cómo obtengo energía, parecido a lo que nos pasa ahorita a nosotros, buscando energía, buscando cómo no dejarme morir en ese mundo allá vasto que era pues bastante, bastante complejo. Entonces, hoy les voy a hablar solamente de una. Vamos a coger solamente de todas las que podrían haber allá en ese tiempo, vamos a sacar una de ellas. Y a esa le vamos a llamar Pepita. Y usted va a decir, va a entender con Pepita más o menos qué fue lo que fue pasando desde allá, desde hace tiempo. La verdad, esto no es 100% comprobado. Esto sí tiene, digamos, que son teorías. Eh, y pues a partir de hipótesis, pero digamos que la ciencia, lo interesante de la ciencia es que a medida que se dan pruebas, pues la cosa va cambiando. Entonces digamos que esto todavía no está 100% comprobado, es muy complicado, nos estamos devolviendo en el tiempo, pero digamos que sí tiene mucha lógica y muchas pruebas a favor de que eso sí realmente pudo existir, y eso es lo que vamos a hablar un poquito hoy. Y vamos a empezar con Pepita, y entonces nos vamos con Pepita. Pepita era una célula que seguramente era de tipo procariota, no era compleja, era débil, que era amante del calor en ese tiempo, pero ella no podía ver el oxígeno, o sea, ella como que definitivamente el oxígeno no lo podía ver porque el oxígeno la mataba. Entonces, en ese tiempo, en esa atmósfera primitiva que tenemos allá, no había tanto oxígeno como hay ahorita. El oxígeno fue cambiando y eso es lo que vamos a ver ahorita. Allá en ese tiempo se formaba oxígeno, pero a medida que se formaba oxígeno, el oxígeno reaccionaba con otros óxidos, sí, reaccionaba rápidamente con algunos metales y formaba, digamos que otros tipos de elementos allá. Eso pasaba allá hace mucho tiempo. Entonces, seguramente allá no había oxígeno.
y pues la mayoría de seres vivos que se desarrollaron allá no podían vivir con el oxígeno al frente, porque el oxígeno, si uno se pone a ver, pues es muy oxidante, como que el man es muy tóxico, como que el man es muy venenoso, porque si usted ve, por ejemplo, cuando deja un metal, pues usted ve cómo vuelve el metal, lo oxida, lo acaba. Entonces, digamos que los seres vivos como que también les da duro. De hecho, a nosotros también nos da duro ahorita, por eso es que consumimos o tenemos que consumir algunos alimentos antioxidantes para que nos ayuden a prevenir, digamos, de las cosas que hace el oxígeno. Pero pues los seres vivos evolucionamos con el oxígeno en la actualidad y ya sabemos que cuando tenemos oxígeno en nuestros cuerpos producimos muchísima energía y pues digamos que eso es para eso es que lo utilizamos. Pero en ese tiempo no, Pepita no podía ver el oxígeno, entonces ella vivía por allá dentro del lodo, en barro, donde allá no hubiera oxígeno. ¿Y de dónde comía ella? ¿Y de qué comía ella? Pues generalmente, ahorita muchos extremófilos hacen algo que se llama quimio, que son quimioautótrofos, que quiere decir que ellos producen su propio alimento, pero se dice que lo producen a través de sustancias químicas como por ejemplo el sulfuro, el azufre y el hierro. Entonces, por ejemplo, el hierro, cuando ellos oxidan hierro, oxidan azufre, de ahí pueden obtener algo de energía. Seguramente tienen capacidad de vivir con el dióxido de carbono, les gusta, y también el dióxido de carbono pues generaba ese proceso de calentamiento, eh, efecto invernadero, había más efecto invernadero, por ende la Tierra seguramente tenía condiciones de temperatura más altas, pero también en ese tiempo la Tierra estaba muy inestable, entonces había muchos volcanes, y dentro de los volcanes pues digamos que se genera mucho dióxido de carbono. Entonces digamos que en ese tiempo había mucho más dióxido de carbono, entonces era como el gas premium de allá, o sea, con el que podían vivir. Y Pepita estaba allá feliz en su vida, sobreviviendo, por allá oculta entre el barro, donde el oxígeno no la pudiera ver, pero como no había tanto oxígeno, pues tampoco era que tuviera que estar tan preocupada. Entonces resulta y acontece que con el tiempo, pues Pepita estaba ahí, empezó a pasar algo que es muy extraño, que se llaman fusiones, que eso es lo chévere, digamos, de la teoría, y esa teoría es una teoría de Linis Margulis. Linis Margulis es una científica que propuso una teoría de cómo se habían formado, por ejemplo, nuestros tipos de células, y digamos que nos cae perfecto ahorita para hablar de eso, hacia a través como de un cuenquito. Resulta y acontece que Pepita, ¿cierto? Que está allá y que tal, escondida en el barro, se fusionó, se unió, como que llegó y vio a Pepito y dijo, y venga, Pepito, hagamos una cosa. Los dos, ¿cierto? Pepita y Pepito, podemos ser más superpoderosos. Entonces, si nos unimos nosotros, usted, por ejemplo, es capaz de nadar, se mueve más rápido, tiene flagelos, tal, y yo también produzco comida, puedo comer de las piedras. Entonces, como que ellos dijeron, venga, hagamos acá una fusión. Y entonces ellos como que dijeron, se fusionaron. Y uno pensaría que eso es raro, esa fusión, la fusión así, la misma que hacen en Dragon Ball, la fusión. Entonces, se unieron los dos, formaron un individuo mucho más poderoso. Ese individuo más poderoso les daba algunas ventajas. Seguramente para que pase eso pasan millones y millones de años de procesos evolutivos, pero pues se dio, digamos que ese proceso. Y uno diría, pero eso sí se puede dar, o sea, eso sí puede pasar, porque digamos que Darwin nos habla mucho, que pues todo lo de Darwin es muy aceptado porque el proceso evolutivo, si algún día podremos ver todo lo que hizo Darwin y por qué es tan aceptado, y porque todo lo que dice realmente ha pasado mucho, pero que Darwin nos decía como que sobrevivían los genes que eran más poderosos o lo que era más fuerte, pero entonces en este caso, Linus McGraw nos dice, no, pero también pueden haber como apoyos, o sea, como ese trabajo en comunidad en que trabajan dos y se unen y forman, digamos, un tipo de simbiosis donde se beneficia. Las simbiosis son actualmente, se ven, entonces usted, por ejemplo, uno puede ver, por ejemplo, los líquenes. Uno ve los líquenes que son esa plantica que es muy pequeñita, que no tiene ni hoja ni nada, sino que está siempre pegada como en las piedras, que es como esas costricas que se ven como en las rocas, como en la piedra, seguramente todo el mundo la ha hecho. Eso es una simbiosis entre un hongo y un alga. Entonces la alga lo que le dijo al hongo fue, venga, hagamos una cosa, usted como no puede hacer su propia comida, en cambio yo sí, porque soy alga y tengo cloroplastos, entonces hago fotosíntesis, entonces déjeme, yo cojo el sol y tal, y produzco la energía, y usted, que es más fuerte y tiene más hábil y se puede meter dentro de las rocas y puede buscar más recursos orgánicos, pues hagamos un equipo. Entonces nos unimos y se forman los líquenes. Y los líquenes viven en lugares que nadie puede vivir casi. Entonces usted ve una roca que va saliendo líquen porque son capaces de, dentro de la roca, lograr extraer como poder sobrevivir desde ahí. Entonces, si se dan cuenta, digamos que esas uniones o simbiosis se dan ahorita y se
pudieron dar hace mucho tiempo también. Entonces seguramente se fusionaron ellos dos. Eso es lo que dice la teoría. Y cuando se fusionaron, pues van a formar en esa fusión la primera célula eucariota. Al parecer la fusión de ellos formaron las primeras células eucariotas, que es la que da origen a todo lo que somos nosotros. Porque nosotros básicamente estamos formados de muchas células eucariotas más complejas, o sea, como que ellas se fusionaron, una se metió como entre otra y empezaron a formar adentro como diferentes tipos de organelos, y entonces como que ya eran más super, pues más poderosas, podían nadar más rápido, podían consumir alimento mejor, resistir temperatura, de pronto eran más grandes y podían enfrentarse a otros individuos, consumir más rápido, entonces como que cuando ellos dos se unieron dijeron, no, aquí lo hacemos y nosotros también, así como los átomos que se unen para formar más átomos más estables energéticamente, pues como que ellos también dijeron, pues acá también nos unimos y pues a ver cómo es la vaina. Entonces, más de las eucariotas, y mire cuánto tiempo ha pasado, de los primeros fósiles que eran procariotas por allá, hace 3.770 millones de años, y yo quiero que lo ponga usted como en dinero, para que usted imagínese, 3.770 millones de años atrás, imagínese lo que puede hacer con 3.770 millones de dólares o de pesos, no sé, ¿cierto? Y que ahora mire, por ejemplo, la primera eucariota, los fósiles más antiguos de eucariotas que se han encontrado, más o menos están alrededor de los 1.800 millones de años. O sea, tuvieron que pasar más o menos 1.500 millones de años para que nacieran las eucariotas. O sea, que 1.500 millones de años es mucho. Y si usted se pregunta, bueno, ¿y cuánto hemos vivido los humanos? Desde Lucy, que es como el primer bípedo, o sea, un mono que logró, como de fósil, que logró caminar en dos patas, pues creo que hay más o menos un lugar, como que data más o menos de 5 millones de años. No hemos vivido mucho, nosotros de verdad somos una especie en el planeta Tierra bastante, bastante joven. De hecho, los dinosaurios vivieron mucho, muchísimo más que nosotros, millones y millones de años. Ellos lograron tener una vida mucho más larga que nosotros, eh, y nosotros pues no llevamos mucho, pero pues ahí estamos como en proceso evolutivo, yo pensaría, pues digamos tratando de defendernos. Entonces, hay una distancia muy larga dentro de la primera célula procariota que se creó allá y hoy la célula que tenemos nosotros, que es la célula eucariota, o sea, como que hay una línea ahí bien grande. Y al parecer, según como Linis Margulis y algunos estudios de endosimbiosis, al parecer eso pasó porque una célula se fusionó con otra, como que le dijo, venga, pues trabajemos en equipo y vamos mirando cómo es la vaina. Seguramente esa primera célula eucariota tampoco podía resistir el oxígeno, como que no había como esa capacidad de resistir el oxígeno. Pero por allá yo les dije que como había muchos tipos de células, habían otros tipos de procariotas, como las cianobacterias, que ellas como que dijeron, pues bueno, no habrá mucho oxígeno, pero si logramos coger algo de oxígeno y producir, digamos que alimento a partir de él o obtener energía a partir de él, pues podemos vivir. Y pues básicamente eso fue lo que pasó, como que digamos que hay unos seres que son como los cloroplastos ahorita, o sea, el cloroplasto es un organelo que está dentro de las células de las plantas y que es el que hace la fotosíntesis. Entonces, al parecer, como que ese cloroplasto, que es un organelo que está dentro de la célula vegetal, por eso es que es verde, porque el cloroplasto tiene pigmentos como verdes, ¿cierto? Bueno, pues tiene pigmentos que reflejan la luz verde. Entonces, esos cloroplastos que tenemos allá al parecer al principio fueron procariotas, hace mucho tiempo eran procariotas. ¿Y por qué se ha visto, por ejemplo, que tienen un ADN propio? Los cloroplastos y las mitocondrias tienen ADN propio, entonces parece que hubo una fusión ahí. Entonces, al principio, digamos que seguramente habían como esos, unas como parecidas a cianobacterias que en la actualidad hay y que hacían procesos fotosintéticos. Entonces, como que empezaron a decir, bueno, yo cojo ese CO2 y cojo luz del sol y ustedes más o menos entienden el proceso ya y empiezo a liberar oxígeno. Entonces el oxígeno de pronto las hacía, por ejemplo, más eficientes para defenderse alrededor. eh, como había tanto CO2, de pronto avanzaron en el tiempo y empezaron como a crecer en el tiempo y poquito a poquito empezaron a cambiar como el asunto. Y digamos que esa célula, por ejemplo, esa célula que estaba ahí antes, la que se formó, la primera cariota, pudo haber hecho una tercera fusión y se fusionó, por ejemplo, con organismos como bacterias fotosintéticas, como primeros procariotas fotosintéticos, y pues obviamente ya formaron lo que es muy similar a las células de las plantas. Y pues ustedes ven ahorita, si uno se pone a ver, por ejemplo, un bosque, o si usted ve, por ejemplo, ahorita el planeta Tierra, pues lo que más abunda son plantas. Si uno va en un avión, digamos, a una selva, o si ustedes van a algún bosque, pues usted lo que va a ver es que hay millones y millones de plantas, son muy eficientes.
porque esa estrategia de quedarse quietas y hacer su propio alimento, pues la verdad es una estrategia bastante eficiente. Lógicamente, con las plantas, pues estamos también nosotros, o los organismos que somos eucariotas, y que también digamos que tenemos células igual que las plantas también tienen mitocondria, tienen cloroplasto, pero nosotros no tenemos cloroplasto. Pero tenemos mitocondrias, igual que las plantas, que con eso logramos ser muy eficientes energéticamente. Hemos hablado que en el proceso de respiración celular nosotros obtenemos muchísima energía a través del alimento y a través de la mezcla del oxígeno con el alimento. Pero el oxígeno no lo dan las plantas. En la actualidad, las plantas pues dominan el planeta Tierra, hay plantas por todos lados, pero también hay bacterias o hay procariotas o cianobacterias, que son bacterias que son fotosintéticas, que también logran desarrollar el mismo proceso. Al parecer, esas primeras bacterias que hubieron, que lograron ser fotosintéticas, parecidas a las cianobacterias actuales, lograron empezar a cambiar la atmósfera. Y poco a poco la atmósfera fue cambiando. Desde una Tierra primitiva que tenía más o menos un 30% de CO2, fue perdiendo la cantidad de CO2 y aumentando la cantidad de oxígeno, para tener una Tierra que tenemos actualmente en la que vivimos, que tiene más o menos un 21% de oxígeno y un 78% de nitrógeno. Entonces, vemos como la fuerza de un individuo, de un ser vivo, como son tan chiquito como una bacteria, pudo haber logrado, o una célula, pudo haber logrado cambiar, digamos que las condiciones y la atmósfera del planeta, para tener un planeta primitivo que no tenía oxígeno a tener un planeta actual que tiene bastante oxígeno y por el cual todos nosotros obtenemos bastante energía utilizando ese oxígeno. Básicamente, ahorita no hay casi CO2 o dióxido de carbono como hay en la Tierra primitiva. Sin embargo, a medida de nuestros procesos, que ya lo hemos visto, como la quema de combustibles fósiles, hemos ido aumentando ese CO2, que ya sabemos que es un gas de efecto invernadero, que es decir, que pone una capa arriba, que deja entrar los rayos de sol, pero que no los deja salir. Y cuando eso pasa, cuando digamos que hace eso, pues empieza a elevar la condición del planeta Tierra, la temperatura del planeta Tierra. Y eso es bastante preocupante porque como la Tierra ha pasado tanto tiempo, o sea, tenemos 4.500 millones de años, desde 3.770 millones de años del primer ser vivo encontrado hasta nuestro tiempo, pues la Tierra ha mantenido, ha hecho un equilibrio, pero es a través del tiempo. Si nosotros cambiamos esas condiciones de manera rápida, pues los organismos vivos no se pueden adaptar tan rápido. Entonces, digamos que empezamos a tener problemas, que esos son uno de los problemas del calentamiento global. Con eso hemos terminado. La idea de todo este cuento era que ustedes entendieran que hubo un proceso para formar las células de nosotros, que son grandes, las células de las plantas y obviamente las células de los alimentos, porque los alimentos, muchos de los alimentos, como la cebolla, por ejemplo, están compuestos de células. Y esas células son eucariotas, igual que la que tenemos nosotros. Y sabemos que esas células eucariotas van a tener dos organelos principales, que son cloroplastos y que son mitocondrias. Y que al parecer ese cloroplasto y ese mitocondria eran antiguas bacterias que se fusionaron con nosotros para hacer una célula más poderosa, como la de las plantas actualmente, que logra coger el sol, desarrollar alimento y generar oxígeno. Y la de nosotros, que logra ser muy eficiente a la hora de alimentarnos porque logramos obtener muchísima energía. Me despido de ustedes, no sin antes decirles que de esto que estamos hablando hoy va a salir un cuento. Entonces ustedes pueden visitar mi página, que es www.eveneducation.org, donde la verdad solamente es para que ustedes lean artículos, para que ustedes vean un poquito cosas en gastronomía, ciencia y tecnología, que también digamos que la idea de esto es ir ampliando este cuento que estamos hablando acá para hablar un poquito también de tecnología y también más enfocado en gastronomía y en otros tipos de cosas que sean un tema interesante y en el cual todos podamos ir aprendiendo, pues no solo ciencia, sino ir relacionando la ciencia con muchas más cosas y conceptos. Por otro lado, pues, dentro de esa página principal que yo estoy hablando, van a tener ustedes también una página asociada que vende algunos tipos de proyectos digitales. Y esos proyectos digitales son, por ejemplo, cuentos y algunos cuentos como para niños. Ahorita en este momento usted escuchó esto, pero posiblemente para un niño no es tan fácil escuchar esto, entonces sería bueno que ustedes le puedan leer algunos tipos de cuento que están inspirados en biología, que no son científicos porque no tienen la rigurosidad científica, pero sí que están inspirados en todo lo que pasa en la naturaleza,
Entonces, digamos que se convierten en cuentos que son muy interesantes para que ustedes le lean a sus hijos. Y nada, muchas gracias. Los espero el próximo episodio, del cual no sabemos de qué vamos a hablar, pero seguramente vamos a tocar un tema ya diferente, algo nuevo. Vamos a meter como un espacio chiquitico para hablar de un tema nuevo, de pronto algo de tecnología. Será interesante en el podcast hablar un poquito de tecnología y de pronto relacionarlo con todo esto que estamos haciendo, a ver cómo nos va. Entonces, el próximo episodio, dejémoslo como quieto, va a ser una sorpresa y de ahí seguimos. Recuerden que este es el primer episodio de la segunda temporada y esta segunda temporada se viene con episodios más relacionales de tecnología y de otras cosas que son bastante interesantes y que en cualquier caso nos van a enseñar mucho y nos van a seguir enseñando ciencia y aumentando nuestras competencias. Los dejo. Chao, que les vaya muy bien. Se cuidan. Espero que tengan un muy bonito día. Adiós, pues.